actos, algunos presentes, señor ministro, señores funcionarios del ICBF, de la Organización Internacional del Trabajo, de nuestra administración, Secretaría de Integración Social y otros. Que los niños trabajen es una medida de la pobreza de una sociedad, de la pobreza económica y de la pobreza espiritual. Si algo mide la degradación moral de una sociedad, es el que precisamente un alto porcentaje de su niñez, en vez de estar estudiando o en vez de estar jugando, que es lo mismo, porque el ser humano aprende jugando, es trabajando por obligación para poder sobrevivir. Las sociedades que más porcentaje de niños trabajadores quieren son las más pobres, por tanto. Sociedades en África, en algunos países del Asia y en muchos países de América Latina. En otros países el trabajo infantil está prohibido. Así lo quisimos en Colombia, en un esfuerzo y en una lucha que aún no ha terminado. Porque son muchas las regiones de Colombia, no solamente en donde los niños trabajan en una alta proporción, sino incluso en donde los niños, en vez de jugar y estudiar, hacen la guerra. Están en la guerra. Niños combatientes, niñas combatientes, niños y niñas víctimas de la violencia. Si en algún lugar de la ciudad de Bogotá se puede ver con contundencia esta realidad nacional, es en Corabastos. En Corabastos, en este mismo lugar, hace años, libré varias de mis luchas iniciales. Una experiencia fue la bodega popular, que todavía existe, ahí está construido. Cuando yo llegué aquí, siendo activista político, no existía, y era una de las grandes luchas lograr que los pequeños comerciantes tuvieran un lugar para vender en Corabastos, dominada por 48 grandes importadores de alimentos. No voy a hablar de ese tema, pero acto seguido la bodega popular se fue llenando de niños trabajadores, niños que fueron creciendo dentro de Corabastos. Literalmente se criaban en cajas de cartón, en las cajas de madera donde venía el tomate, la habichuela, los aguacates. A veces sus cobijas eran los costales de fique de los puntos de papa. Y muchos de los comerciantes maduros hoy aquí tuvieron como niñez esa, la de estar junto a su mamá vendiendo aguacates, trabajando y ayudándola sin poder ir a estudiar en este sitio de la ciudad de Bogotá, popularmente conocido como Corabastos. La ciudad indudablemente ha cambiado. La ciudad, a pesar de todo, es un ejemplo de disminución de la desigualdad social en Colombia. Si mostráramos el cuadro en donde se mide la desigualdad social a nivel nacional con la de Bogotá, se observaría que cada vez es más grande la brecha que separa la igualdad social en Bogotá con la desigualdad social en el país. Son cerca de 10 años consecutivos de disminución de la pobreza, de disminución de la desigualdad social, y eso va trayendo como consecuencia un mejoramiento de la sociedad bogotana de manera diferente a como sucede en el país. No por algo, mientras en Colombia hay ciudades y regiones que tienen 80, 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la
la ciudad de Bogotá apenas tiene 16 y va a la baja. Esa disminución de la violencia en la ciudad de Bogotá, poco reconocida al interior, pero muy reconocida fuera del país, tiene como causa la disminución de la pobreza y de la desigualdad social. Y usted lo ve en estadísticas, son estadísticas frías, a veces aburridas, poco publicadas. Hace poco salió la del empleo. Y un profesor de la muy distinguidísima Universidad de Rosario, el profesor de economía, él, decía: es sorprendente cómo ha caído la tasa de desempleo en la ciudad de Bogotá a pesar del gobierno distrital. Y eso nos concede. El profesor de economía cree que ha caído la tasa de desempleo y por tanto la tasa de pobreza en Bogotá porque llegó el Espíritu Santo. Tampoco me voy a meter en religión, como por arte de magia, como si fuese incluso una caída de la pobreza en contra de nuestra propia voluntad. No descubrió el profesor de economía lo que el profesor Keynes enseñaba hace muchos años, y es que la economía crece en Bogotá porque crecen los ingresos de las familias y los ingresos de las familias crecen porque hay una política de inclusión social fuerte. Es decir, la ciudad de Bogotá no crece porque llegaron las multinacionales a dar empleo como creían nuestros jóvenes de los rurales. Carreta. La ciudad de Bogotá crece porque los pobres son un poco más ricos. Y porque al ser un poco más ricos, entonces compran carne, compran leche, compran camisas, compran zapatos. Y eso origina un incremento de la actividad manufacturera. Pueden de vez en cuando ir a comprar en la tienda o de vez en cuando comprarse un almuerzo en un restaurante. Y eso es lo que explica el crecimiento económico de la ciudad. Y se debe ese crecimiento de la riqueza entre los pobres a que el Distrito Capital nos ayuda y les da la mano. Se debe a que bajó las tarifas del agua potable. Se debe a que subsidia el transporte público de los más pobres. Se debe a que entrega comida ya en una cantidad de 1 millón de raciones diarias a los niños, a las niñas, a los jóvenes en los colegios y a los más pobres en los barrios. Se debe a que la mayor parte de la inversión pública se destina a los barrios con más necesidades insatisfechas. Se debe a que Bogotá Humana le tendió la mano a los pobres. Y al tenderle la mano a los pobres, los ayudó a salir en un porcentaje importante de la pobreza, y eso es lo que está convertido en un verdadero motor, en una locomotora del crecimiento económico del conjunto de la ciudad. Es otro modelo de desarrollo, muy diferente al que en los últimos 10 o 20 años Bogotá Humana le dice y hay que decirlo, al trabajo infantil. Es exitoso. Hoy lo que estamos haciendo en Bogotá es se ha firmado el Pacto para la Erradicación del Trabajo Infantil. Tan exitoso es, en términos del trabajo infantil, la OIT, Instituto que es Colombiano de una Bienestar manera Familiar, de medir cómo se Ministerio sale de entonces Trabajo de la pobreza. y la Entre Alcaldía menos Mayor de trabajo Bogotá. infantil es porque menos pobreza hay en una ciudad o en una región. Pues a tal punto ha sido el éxito de Bogotá que hasta recibimos la felicitación de la Procuraduría General de la Nación. ¿Cómo será? Esto es una paradoja. Éxito de política social es felicitado por el comunicado de la Procuraduría General de la Nación. Respecto de la
la alcaldía de Bogotá agradecemos la documentación allegada, es decir, los datos de trabajo. Luego de su revisión y análisis, los resultados nos indican un avance muy alto en el desarrollo de la gestión para prevenir y erradicar el trabajo. Muy alto. Firma Ifamilian Hoyos, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia. ¿Saben cuándo escribió esta carta esta señora? El 16 de octubre del 2013. 2 meses después, el jefe de ella me estaba destituyendo diciendo que yo era un mal alcalde. Desde Corabastos damos la bienvenida al señor alcalde de Bogotá, en el entendido que en próximos meses, junto con el gobierno nacional, trabajen por una política pública de seguridad alimentaria. Porque si el jefe de ella dijo, este señor es un mal alcalde y lo destituyo, Corabastos debe estar articulado a política de Estado para la producción de alimentos en el agro, para la seguridad alimentaria para todos los colombianos. Entonces, ¿cómo es que califica la Procuraduría? No vale el que salvemos niños de la pobreza, del hambre, del trabajo